Realmente no sé qué hice, pero me divertí haciendo este capítulo, así que espero que les guste. Cualquier otro error, háganmelo saber, por favor. Imagina un enemigo invisible. Uno que puede esconderse en el interior de nuestro cuerpo durante años sin que lo detectemos. Un virus tan astuto que se integra en nuestras células, convirtiéndose en parte de nosotros, pero permaneciendo inactivo, casi como un espía dormido. En un celular, un video se reproducía de forma lenta y certera, dejando ver cómo en pequeños pantallazos un señor de mayor edad se hacía presente a través de su caminata. El sonido de los altavoces rompían el incómodo silencio del lugar. Cuando finalmente decide activarse, no solo afecta a un órgano, sino que todo el cuerpo entra en alerta. Es como si cada sistema fuera atacado de manera simultánea. Las consecuencias son devastadoras. Fiebre extrema, fatiga debilitante, inflamación sistémica y, en algunos casos, una respuesta inmunológica tan agresiva que el cuerpo comienza a dañarse a sí mismo, intentando parar algo que es imposible. Ante la oscuridad de la noche, dos pares de ojos brillosos reflejaban la luz de la pantalla con ilusión. En su cuerpo lleno de inocencia, dos niños pataleaban con emoción, sepultados entre sucias y desgastadas cobijas de delgada tela. Entre ellos, un rostro de felicidad y admiración posaba en su cara, pues con atención escuchaba cada palabra de aquel majestuoso diálogo. Estamos hablando de algo más allá de lo común, una entidad que desafía todo lo que sabemos sobre virología y biología. Es como si tuviera su propia inteligencia, un plan maestro para permanecer en las sombras hasta que sea demasiado tarde. Una pequeña sonrisa se hacía ver notoriamente entre la oscuridad, enfocada y brillosa por la ligera lumbre que el celular desprendía de sus LED. Con gran velocidad y agilidad logró alzar su cuerpo de la dura cama. Los resortes soltaron un ruidoso crujido, casi desesperado, metálico, parecían estar a punto de romperse. En un ápice de ansiedad, el pequeño con torpeza daba pasos pequeños, cortos y rápidos. Un enemigo invisible, susurró con admiración, un espía dormido. Rápidas pisadas descalzas se escuchaban corriendo por los podridos pasillos de madera de una marginada casa. Las paredes pintadas y maltratadas parecía estar a punto de caerse, sufriendo el estar paradas en aquel lugar. Enfocadas por la tenue luz de velas encendidas, una oscura sombra bailaba entre la profundidad del pasillo, una sombra alta, que con enojo parecía estar sentada, viendo al niño pasar. Espera, ¿a dónde vas, Akiro? Akiro. Quiero conocer este mundo. El conocimiento es nuestra única arma. Y el tiempo, nuestra única ventaja, antes de que el virus active su carta final. El aire frío de la noche envolvía el cementerio. Un tenue farol iluminaba el centro del lugar. Bajo su débil resplandor, unos traumados ojos brillaban ante la oscuridad de la noche. En su cuerpo, un elegante traje negro posaba en luto. El sacerdote se erguía frente a una lápida recién colocada, sus manos juntas sosteniendo un libro cuya cubierta reflejaba la luz amarillenta del lugar. Su voz suave, parecía calmada, aunque realmente, era la única intrusión que resonaba en el silencio, mientras con sacras oraciones, daba una última bendición. Una bendición cortada, que, con gran dificultad se era pronunciada. Su mirada recta era incapaz de leer aquel nombre, pues solo se remitía a hacer su trabajo, soltar palabras cargadas de solemnidad que flotaban en el aire como un eco distante, ocultando su llanto. Con las manos remojadas en agua sagrada, ejecutaban una cruz que salpicaba la tierra de aquel cementerio, mojando con desesperación la lápida. En el aire, la nostalgia y tristeza se respirara, el silencio era producto de la soledad de aquel lugar, pues a su lado, sillas eran testigos mudos de la ausencia que rodeaba la ceremonia. Vacías, frías, mojadas y sencillas, permanecían pegadas al suave pasto.
Delante de él, la lápida permanecía imponente, su superficie de mármol blanco destacada entre la dura piedra que emergía de la tierra, como si quisiera llamar la atención. Está listo. Habló el sacerdote con un tono bajo, sus ojos apreciaban al sujeto que con tristeza veía aquella lápida. Se le era raro, pues sentía sus emociones, lo sentía incapaz, aunque su rostro solemne y calmado luchaba por permanecer. Sus ojos fijos se movían una y otra vez, detallando sus ojerosos iris verdes que se movían rítmicamente entre las sillas y las lápidas. Su boca estirada en una sonrisa de agradecimiento. Gracias, susurró la única persona allí, más allá del sacerdote. Estaba de pie en silencio. La figura, vestida de negro, permanecía inmóvil, con los brazos a los costados y la mirada fija en la lápida. Sus ojos cansados no se separaban de aquel trozo de madera, una y otra vez repasaban aquel grabado. No lo entendía, no lo quería entender, pues allí, en esa lápida, su apellido se hallaba grabado, aunque no era él. La luz de los faroles creaba sombras alargadas, que se retorcían con cada movimiento del viento, como si el escenario entero respirara un lamento. El sacerdote cerró su libro, su voz desvaneciéndose en el silencio absoluto del lugar. El viento sopló una vez más, arrastrando consigo las últimas palabras de la oración y dejando atrás un vacío que parecía imposible de llenar. El tiempo pasó, y aquel sujeto no se había ido. Se hallaba solo, pues ante aquel funeral, el vacío estaba claramente presente. El sacerdote se había ido, sus amigos no habían asistido, las sillas y aún más importante, las dos sillas principales estaban vacías. En el aire, se respiraba una paz que consumía al sujeto. Sus ojos cerrados permanecían inquietantes, pues en sus cuencas, se podía observar el movimiento de sus párpados negros. Una suave risa brotó de su garganta. Con fuerza se dejó caer sobre una silla, alejado de cualquier formalidad. Su cuerpo flácido se hallaba derramado en el asiento. Su cabeza reposó lentamente hacia atrás, los ojos se abrieron de un momento a otro, como si la revelación de la vida hubiera llegado a él, apreciando con lentitud el cielo estrellado que adornaba el lugar. Es una hermosa noche para tu funeral, aclaró en voz baja. Su vista se apartó con lentitud de aquel hermoso cielo. Sus ojos fueron bajando, pues llegó el momento, donde de reojo volvió a ver la tumba. Son Akiro, leyó con una sonrisa. En sus oídos, el sonido de una lata moviéndose aparecía, las sonrisas, las risas, las palabras, las pláticas, escuchaba a detalle aquellos memorables sonidos de inocencia, que, con cariño empezaban a provocar los recuerdos de su mente. Sin desconcentrarse, sus ojos reflejaban la nostalgia. Sentía una profunda admiración que de poco en poco se reprimía. Sus ojos dejaron de ver aquellos momentos, sus oídos dejaron de escuchar aquellos sonidos, y finalmente, su mente se apagó por completo. Todo pasaba tan rápido para él, pues aunque quería seguir pensando, no podía. Aunque lo había perdido, no sentía ganas de llorar, no sentía tristeza, felicidad o rencor, solo estaba en un hueco. La tranquilidad aún perturbaba su cabeza. Creo que me tengo que ir, mañana tenemos un partido importante, si logramos ganar, es posible que nos empiecen a poner en la mira para reclutarnos en academias de fútbol importantes, excuso en una pesada voz, pues con toda su exigencia logro hacer una pequeña reverencia, espero haber respetado tus deseos. Sus pasos empezaron a surgir, pues de forma rápida empezó a caminar, deseoso de salir de aquel lugar lleno de tumbas lúgubres. Ignoraba su alrededor, pues sumergido en sus preocupados pensamientos, intentaba pasar por alto el frío aire que congelaba sus manos. Así pasó el tiempo, donde en cuestión de minutos logró ver la salida de aquel lugar. Rejas de gran tamaño, que entreabiertas eran cuidadas por una pequeña cabina a mitad de ellas. Gracias, señor, agradeció el Son con una amistosa sonrisa. De su bolsillo sacó unas pocas monedas, que como agradecimiento dejó en una charola. Sus pasos se sintieron más ligeros al salir de aquel lugar, las lápidas se fueron de su vista, ahora solo escuchaba el sonido de carros pasando, gente caminando, escuchaba la presencia de su pueblo haciendo presencia. Parecía haber dejado una pesada carga atrás, que con determinación
Se soltó sin mucho querer. Su mente tranquila se quedó en blanco, pues en una caminata lenta se dirigía a su hogar, jugando con la llave entre sus dedos, disfrutando del momento que la pérdida le había brindado. No pasó mucha distancia, sus pasos se detuvieron ante un pequeño complejo de departamentos, donde en la puerta, el nombre del chico se hallaba escrito. La puerta entreabierta por la mano del Son. Goku. La voz lo llamó justo cuando el viento empezó a soplar con más fuerza. Se acercó a la puerta. Estaba entreabierta. Al otro lado, la vio a ella. Sentada en la banqueta, envuelta en una gabardina que conocía bien. Sus ojos estaban rojos, pero aún brillaban. Lo miró con una mezcla de alivio y cansancio. Te estuve esperando, dijo. Entró sin decir más. La sala estaba en silencio. Solo la luz de la luna cruzaba por las cortinas, dejando todo en un tono gris. Goku se quedó quieto. Sentía el pecho apretado. No sabía por qué, pero algo dentro de él se cerraba. El ambiente había cambiado por completo. Los ojos del Son, anonadados por la presencia de la fémina, se encontraban pegados a ella. Su piel ignoraba el frío, no sabía qué pensar, no sabía qué hacer. No se veía alguna emoción quieta en sus ojos, pues uno de sus párpados, entre leves chispazos y tics se abría, se cerraba. Ante la mirada atónita del Son, un cuerpo diminuto y frágil se hallaba encorvado en el desvencijado sofá, como si cada músculo estuviese a punto de congelarse y deshacerse en diminutos fragmentos helados. La atmósfera se impregnaba de una quietud casi palpable, donde el tiempo parecía haberse detenido ante tanta vulnerabilidad. A pocos pasos, en la penumbra solitaria, la chica de uñas rosas se movía con una extraña mezcla de desasosiego y resignación. La mirada perdida, y sus dedos recorrían la piel de su muñeca, deteniéndose en una cicatriz amplia y marcada. Mientras se rascaba, ese gesto repetitivo parecía invocar recuerdos de un dolor que se negaba a disiparse. Mi hermano me dijo lo que pasó, aclaró en un susurro tembloroso. Aquella fragilidad de la mujer, parecía haber penetrado al Son. Sus músculos se empezaban a contraer, pues con una sonrisa de alivio y ojos de rencor, la miraba. Con la vista nublada, imaginaba ver a la misma chica, pero ya no estaba donde siempre, ya no había sofá, no había casa, no había frío, no había noche, solo su figura, solo aquella chica sentada en la oscuridad con las maletas de lado, viéndolo con lástima. Al día siguiente, Goku despertó con el tenue resplandor del amanecer filtrándose por la ventana rota de su pequeño departamento. La luz cegadora rápidamente lo despertó, pues con un dolor punzante en su cadera, se intentó levantar del sofá en el cual estaba recostado. El sonido distante de la ciudad apenas se colaba entre las paredes desnudas, mientras el frío de la madrugada se desvanecía lentamente. El lugar estaba hecho un desastre, calcetines tirados, ropa mojada, perfume, desodorante y más cosas en el piso. Se hallaban esparcidas sin patrón alguno. Con la memoria aún anclada en sueños fragmentados, se incorporó con algo de dificultad. Un bostezo de cansancio salía de su boca. Sus ojos abiertos rápidamente prestaron atención al ambiente. Con ligereza, se estiró por última vez, su cuerpo se despertó, sus sentidos regresaron, prestando atención a aquel pequeño desayuno a su frente, una mesita, con poca comida, y un vaso de agua. No había nada más, ni siquiera lo que esperaba. Ori caminó despacio por el reducido espacio, sus pasos resonaban sobre la madera gastada. Cada rincón del lugar guardaba una historia. El único cuadro en la pared, testigo de días que ya no volverían, y una pequeña planta en el alféizar, aferrándose a la vida en medio del abandono urbano. La mañana era tranquila, pero la normalidad ya no era igual. Ahora cambiarse era raro, desayunar se le hacía intranquilo, hacer su aseo era pesado y seguir consciente se le hacía extraño. Había hecho lo de siempre, pero no se siente como todos los días. Se ajustó la mochila al hombro con movimientos mecánicos y salió de casa sin despedirse de nadie. La brisa matutina le erizó la piel, pero apenas lo notó. Sus pasos resonaban en las calles aún húmedas por el rocío, cada uno más pesado que el anterior. Al llegar a la estación de autobuses, se apoyó contra el poste de metal frío, viendo a la gente pasar.
Voces, prisas, murmullos, todo sonaba distante, como si estuviera detrás de un vidrio grueso que lo aislaba del mundo. El rugido del motor del autobús lo sacó de su ensimismamiento. Subió sin mediar palabra, encontró un asiento junto a la ventana y dejó caer la cabeza contra el cristal. El trayecto fue un borrón de luces y sombras que se deslizaban por la ciudad. La escuela apareció de pronto, demasiado rápido para su gusto. Bajó del autobús y se mezcló con los demás estudiantes, un bulto de gente ajena entre sí. Al cruzar la entrada, el bullicio lo envolvió. Amigos charlando, chicos corriendo, profesores caminando apresurados. Todo continuaba igual. Al paso de su recorrido en los pasillos, notaba como no era observado, ignorado de la realidad de los estudiantes. Lo pasaban por alto. No había pena, no había atención, ahora parecía que el igual había desaparecido. Así que, se dirigió a su salón sin prisa, buscando alguna figura familiar. Al entrar, vio su asiento y suspiró. Se dejó caer sobre la silla, sacó su cuaderno y miró la pizarra sin verla realmente. La paz duró poco. Un golpe seco retumbó en su espalda, una palmada que no tenía nada de amistosa. El ardor se extendió por su piel, y antes de que pudiera reaccionar, notó como la luz que entraba por la ventana se apagaba detrás de él. Una sombra grande, imponente, se alzaba sobre su asiento. «¿Oye?». La voz a sus espaldas era baja, pero cargada de un peso que no presagiaba nada bueno. No estaba solo. Varias sombras más se sumaron, rodeándolo en silencio. Goku apenas tuvo tiempo de inhalar antes de sentir un brazo grueso cerrarse alrededor de su cuello en una llave de mata y león. La presión llegó de golpe. Su aire se cortó. «Es hoy, lo sabes, ¿verdad?». El murmullo le rozó el oído, gélido como el filo de una navaja. Goku intentó moverse, pero el agarre era firme, calculado. «¿Cómo es que sigues con esa cara tranquila?», mencionó otra voz, sonaba casi divertida, pero el brazo que lo sostenía se tensó aún más. Las demás figuras a su alrededor no intervenían, pero su presencia era asfixiante. Un par de risillas bajas resonaron en el aula, pero la mayoría de los estudiantes habían optado por ignorar la escena. No era la primera vez que pasaba algo así. El aire aún era denso, pero Goku no mostraba signos de preocupación. Su pecho subía y bajaba despacio, y aunque el agarre en su cuello parecía firme, sus ojos brillaban con la misma calma extraña de siempre. El brazo que lo retenía comenzó a aflojarse cuando una risa contenida escapó de su garganta. «¿Qué es lo que te hace tanta gracia, Son?», preguntó el chico detrás de él, con un deje de burla en la voz. Goku ladeó la cabeza apenas 1 milímetro, y su sonrisa se hizo más evidente. «¿Que todavía creas que puedes atraparme?». Su voz salió suave, pero había una chispa traviesa en ella, su cabeza volteó hacia atrás, apreciando a los 3 chicos que se paraban atrás de él. El agresor buzó, casi ofendido, y soltó a Goku de golpe. «Siempre dices lo mismo», protestó el chico, frotándose el brazo, «pero igual te atrapamos, idiota». «Solo porque los deje». Goku dio un paso al frente y giró para mirarlos con esa expresión tranquila que ya era parte de su esencia. Los otros chicos, que habían rodeado la escena, estallaron en risas. Uno de ellos, el más alto, le dio una palmada en la espalda, tan fuerte que casi lo tambalea. «¿Te estás volviendo lento, Son?». «¿Qué pasó con ese famoso reflejo del delantero estrella?», bromeó el chico, guiñándole un ojo. «Lo estaba reservando para hoy en el partido, Hiroshi», respondió Goku con una mueca divertida, aunque aún se notaba el cansancio en sus ojos. El ambiente cambió por completo. La tensión de segundos antes se disipó como humo al viento. No había agresores. No había víctimas. Solo amigos, molestándose como hacían todos los días, aunque esa broma en particular solía ir un poco más lejos de lo necesario. «¿Todo bien, Goku?», preguntó uno de los chicos, su tono algo más serio ahora, como si finalmente notara la sombra en su mirada. Goku parpadeó y dejó caer los hombros con un suspiro. «Sí, todo bien. Solo tuve una noche pesada». Los demás se miraron entre ellos, pero no dijeron nada. Sabían lo que había pasado. Lo sabían, y no querían presionarlo.
Así que hicieron lo que mejor sabían hacer: dejar que el silencio hablara por ellos mientras se mantenían cerca, ofreciéndole compañía sin necesidad de palabras. En su mesa, un leve azote se escuchó, el plástico y la madera colisionaron, pues ante la vista de todos, el agresor Hiroshi posó un bento de comida. En su rostro una repentina mueca de molestia apareció. Su ceño se frunció hacia arriba, intentando desviar sus ojos de la atención de su amigo. Te lo envía, Ori, dice que gracias por dejarla dormir en tu cama. La respiración del son se detuvo por unos momentos. Su mirada no se despegaba de aquel lugar, de aquel objeto que se le era enviado. Mientras sus dedos temblaban nerviosos sobre la mesa, Goku vio el bento de comida frente a él y sintió un vértigo extraño. Sus ojos apenas podían apartarse de ese sencillo gesto. Una comida envuelta con cuidado, destinada a él. La imagen parecía temblar en su mente, y de repente, la escuela se desdibujó. El bullicio de los pasillos se desvaneció hasta convertirse en un murmullo lejano. La brisa fría se transformó en un aire cálido y denso. Goku cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, ya no estaba allí. Era un niño otra vez. El recuerdo emergía con claridad cristalina. Estaba sentado en el suelo de una pequeña habitación oscura. La madera podrida crujía bajo su peso, y el aire olía a humedad y polvo viejo. Sus rodillas estaban pegadas a su pecho, mientras su estómago rugía con un hambre feroz. La puerta entreabierta a su frente, fue azotada con emoción por una pequeña mano contenta. Una voz femenina tarareaba con tranquilidad, mientras sus pasos acelerados se dirigían hacia el chico. ¿Tienes hambre, Goku?, preguntó una voz dulce y familiar. La pequeña Ori estaba frente a él, con el cabello desordenado y la ropa gastada, pues en su pequeño overol, manchas de pintura exigían atención, pero en su rostro brillaba una sonrisa luminosa, y un par de manchas de más pintura. En sus manos sostenía una modesta caja de almuerzo que había conseguido ese día. Goku no respondió. Estaba demasiado cansado para hablar. Su cuerpo temblaba ligeramente, agotado por la falta de comida, pero sus ojos permanecían fijos en la cajita que Ori llevaba. Ella se agachó a su lado y, con delicadeza, abrió el envase. Dentro había un pequeño bento con arroz blanco, un par de croquetas de papa, y un trocito de pescado frito. Apenas alcanzaba para saciar a una persona, y Kyouko lo sabía. Sin decir nada, tomó una croqueta y se la extendió a Goku. Aquí, come, sugirió con una sonrisa emocionada. Apúrate, dijo la profesora, que terminando el receso iremos a jugar barcos en colapso. El pequeño Son negó con la cabeza, su rostro se alejó de poco en poco, ignorando el olor de la comida. Su estómago se retorcía al ver y percibir aquel aroma tan reconfortante. Ori frunció el ceño y acercó la croqueta aún más a su boca. No, es tuyo, tú también tienes hambre, musitó con un hilo de voz, si no comes, te vas a desmayar. Además, yo ya comí. Goku sabía que mentía. Ori siempre hacía lo mismo. Pero también sabía que discutir con ella era inútil. Así que, con los ojos llenos de vergüenza, aceptó el bocado y lo mordió lentamente. El sabor del alimento inundó su boca, cálido y salado, y por un instante, todo su mundo pareció llenarse de algo más que hambre y miseria. Mientras masticaba en silencio, Ori lo observaba con una expresión suave. Luego, con una risa juguetona, le pasó el resto de la croqueta. Come más, llorón. Su paladar extasiado, empezó a perder el sabor de forma rápida. Sus ojos confundidos voltearon a ver a la chica, pero ahora, se veía algo diferente. Esa sonrisa amable ya no estaba, ahora era solo una mueca de prisa, un rostro tranquilo, unos ojos sin amor ni cariño. El aire se volvió pesado, ahora era lo único que podía sentir, ya no había tacto, no había sabor, no había sonido, solo él y su visión. Ahora el aire pesado de la habitación se colaba entre las grietas de la ventana. Goku, tan pequeño como en ese recuerdo, miraba con ojos grandes el plato de comida frente a él. La figura de una chica, distante pero cercana, lo observaba desde el umbral de la puerta. Sus manos, aunque pequeñas, se extendían hacia él con cuidado. Opacada por una sombra adulta que se acercaba. Si mami, me termine todo, yo solita.
Había susurrado ella en el pasado, y esas palabras que se desvanecían en la neblina del tiempo, parecían volverse reales otra vez, flotando en la cabeza de Goku mientras veía el envase de comida frente a él. Goku permaneció inmóvil, el bento frente a él aún provocando un nudo en su garganta. El aire se sentía denso, su respiración suspendida, como si las sombras del pasado volvieran a envolverlo. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, pero antes de que pudiera perderse por completo en ese oscuro recuerdo, una mano amigable impactó en su nuca. No te hagas la idea de nada, idiota, ella ya tiene novio, ¿está bien? La voz de Hiroshi lo sacudió de golpe. Goku parpadeó varias veces, reconociendo la presencia de aquellos que lo rodeaban. El aula volvió a existir, el bullicio de fondo, la luz que se filtraba por la ventana. El Son levantó lentamente la mirada, como si despertara de un sueño profundo. Frente a él estaban sus amigos, sus rostros confundidos, pero también comprendiendo, sin juzgar. Sí, de todas formas, ni que tuviera oportunidad, respondió con una sonrisa tenue, forzando un respiro profundo para despejar el nubuloso peso en su pecho. Sería una suerte de ella que yo la llegué a considerar, aclaró curioso. El chico que había dejado el bento sobre su mesa lo miraba con una expresión más calmada, pero en sus ojos había una comprensión. No era necesario más. El silencio llenó el espacio mientras todos, en su manera única, ofrecían el refugio de su compañía sin presionar. Hiroshi soltó una risa seca y palmeó la espalda de Goku con fuerza, como si quisiera sacudirle los pensamientos. Ah, ya salió el príncipe de las croquetas, ¿eh? A ver si ese ego te da para algo más que mirar desde lejos. Goku esbozó una sonrisa más genuina esta vez, pero la punzada en su pecho aún persistía. Intentaba dejar atrás esa sombra del pasado, esa sensación de vacío que lo envolvía cada vez que recordaba a Ori aquella pequeña croqueta compartida, pero parecía imposible. ¿Qué pasa? ¿Te vas a quedar ahí mirando el bento como si te fuera a hablar? Intervino Takeshi, otro de sus amigos, mientras se estiraba en su silla. Ya, dijo Goku, levantando ambas manos en señal de rendición. Tenía esa media sonrisa confiada y más calmada. Se encogió de hombros, mirando a su alrededor con calma exagerada. Estoy meditando mi estrategia, ¿vale? Hiroshi lo miró de reojo, con una ceja levantada y los brazos cruzados. Estaban sentados a su lado, frente a la ventana, donde solo el sonido de una pelota, bocando a lo lejos rompía el silencio. ¿Estrategia para qué? ¿Para seguir perdiendo el tiempo? Soltó, con ese tono sarcástico, como si cada palabra llevara un empujón invisible. Goku giró la cabeza hacia él y soltó una pequeña risa nasal. ¿Para estar con tu hermana, no es obvio? El tiempo está a mi favor. Hiroshi parpadeó despacio. Luego asintió, como si acabara de escuchar la respuesta correcta en un examen que no quería hacer. Perfecto, justo eso quería escuchar. Goku al escuchar eso, frunció el ceño, un poco desconcertado. ¿No te molesta que hable así de tu hermana? Da, respondió Hiroshi, como si la pregunta no mereciera mucho análisis. Se inclinó hacia atrás, apoyando las manos en el muro detrás de él. La verdad, preferiría que esté contigo antes que con el imbécil que tiene como novio ahora. Vaya. Respondió Goku, parpadeando con sorpresa real. ¿Qué tan mala está la cosa? No es que sea malo, dijo Hiroshi, sacudiendo una mano en el aire, buscando las palabras, pero es blando. La primera vez que salí con él, el tipo me invitó a meditar con té y velas aromáticas. Entonces tengo oportunidad, ¿no? Interrogó curioso. Dios, te escuché, estás medio malo, aclaró Hiroshi, algo dudoso de su amigo. No eres alto, tienes un poco de grasa sobrante, y te faltan músculos. Solo un superentrenamiento intensivo te hará estar en la forma correcta. Goku, con una mirada algo molesta, volteó hacia los lados, notando como sus otros dos amigos se hallaban acostados en el suelo, sin nada que decir. Tampoco es como que tú tengas algo para presumir, susurró el Son, intentando defenderse. Toda la buena genética se la llevó tu hermana. Tú eres más como una pequeña popa universal y consciente, navegando por el mundo con un peinado que tapa tus entradas. Oye, reclamó Hiroshi, alzando la voz.
Este peinado es una elección. Estilo retro moderno. Claro, claro, dijo Goku, con sarcasmo, moviendo los dedos como si entrecomillara la frase, con esas entradas, hasta Cerbero las debería estar cuidando. En ese instante, sin previo aviso, una pelota voló desde el otro lado de la ventana y cayó justo frente a ellos, rebotando entre las mesas y pupitres, como si supiera exactamente a quién buscar. Goku y Hiroshi lo miraron al mismo tiempo, confundidos. Gruñó Takeshi desde el suelo, pues aquella molesta pelota interrumpía su sueño. Ya van a empezar. Se quejó, lanzando una mirada acusadora a Hiroshi y Goku. No dejan descansar en paz a nadie. Sí, asintió Daigo, estirándose con tranquilidad. Son unos idiotas, ¿qué se les va a hacer? Goku giró la cabeza hacia la ventana y sus ojos se iluminaron. Afuera, un chico con uniforme blanco de fútbol les hacía señas con entusiasmo, brincando en el mismo lugar como si no pudiera contener la emoción. Su mano los llamaba, señalando el rumbo hacia el campo de fútbol escolar. Hiroshi vio al chico, y como si eso activara un resorte interno, sonrió de lado y llevó la mano al pecho, sacando de su manga un reloj. Ah, cierto. Se me olvidó decirles que el partido se adelantó. Al parecer los invitados eligen el horario, y gracias a eso, aclaró con emoción, agarrando su mochila del suelo, tenemos permiso para faltar, mediocres. Vociferó con emoción. Rápidos pasos se empezaron a escuchar, pues Hiroshi con agilidad empezó a esquivar los pupitres, saliendo del aula como si de un niño se tratase. Una risa por el pasillo se escuchó, logrando distraer a todo el mundo que pasaba por allí. La mirada de Goku se hallaba abierta, mirando con una sonrisa retadora y satisfactoria la puerta, como si acabara de presenciar un acto de magia. Es increíble, susurró con una sonrisa tonta mientras agarraba su mochila, la estupidez es para él. Con torpeza encantadora, metió sus cosas a la mochila en un solo movimiento, o lo intentó, al menos, y corrió tras Hiroshi. No se queden ahí. Gritó Goku mientras salía, con la voz cargada de alegría. Takeshi y Daigo se miraron entre sí, compartiendo una risa silenciosa. Es como ver a un cachorro descubriendo el mundo, aclaró Takeshi. Un cachorro con exceso de energía, añadió Daigo. Y sin dudarlo, se levantaron y salieron tras ellos, entre risas, empujones y bromas. Goku, mientras corría por el pasillo, no podía dejar de sonreír. Le encantaba esa energía, ese caos armonioso que solo se lograba cuando estaban juntos. En su mente, no había partido importante ni reclutadores que importaran más que eso, la sensación de estar exactamente donde debía estar. Antes de que alguien pudiera hablar, el entorno pareció cambiar de golpe. La luz rápidamente les dio en la cara, pues el aula quedó atrás, reemplazada por un amplio camino hacia el gran campo deportivo, cercado con redes y rodeado por gradas llenas de estudiantes, que conversaban entre sí mientras platicaban, revisaban el móvil o se echaban desodorante de última hora. Algunos llevaban uniformes deportivos. Otros simplemente habían venido por el morbo. En un lado del campo, varias mesas con manteles blancos sostenían carpetas, tablets y botellas de agua. Detrás de ellas, adultos de traje con gafas de sol observaban con una mezcla de aburrimiento profesional e interés selectivo. Tenían cara de haber visto muchos partidos y pocas sorpresas. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Hiroshi, parpadeando con fuerza mientras miraba alrededor. SHHH, susurró Takeshi, solo fluye. Imagina que es una de esas escenas deportivas obligatorias. En las gradas, una castaña se acomodó el flequillo detrás de la oreja mientras cruzaba una pierna sobre la otra. Su mirada recorría el campo con atención, aunque por momentos se perdía entre los gritos de los estudiantes y el bullicio de la previa. Sostenía una carpeta celeste sobre sus piernas, con papeles organizados meticulosamente. Al abrirla, unas hojas sobresalían levemente. Una fotografía mostraba el rostro de un chico joven, cabello blanco y expresión inocente. No había más información visible, solo un código y unas pocas anotaciones al margen, escritas con tinta azul. Aquella chica deslizó el pulgar por la foto y alzó la mirada otra vez, escaneando entre los recién llegados que cruzaban corriendo el borde del campo.
Eran un grupo ruidoso, claramente cercanos, riendo como si estuvieran en medio de un recreo eterno. Se reían, se gritaban cosas, y desaparecieron rápido por el túnel que llevaba a los vestidores. Pero ninguno tenía el cabello blanco. Frunció el ceño levemente. Su dedo golpeó 2 veces la carpeta. ¿Dónde te metiste, Son Akiro? Murmuró para sí, sin apartar los ojos del lugar por donde habían entrado los chicos. La brisa jugó con una hoja suelta de la carpeta, pero ella la sostuvo con firmeza, sin perder el enfoque. Aunque pareciera distraída, estaba atenta. Observaba todo. Esperaba algo. Y todavía no lo había encontrado. Los minutos habían pasado, el cielo azul resplandecía sobre el campo de juego, despejado y luminoso. En la cancha, el calor del césped recién regado se mezclaba con el zumbido de la emoción en las gradas. Era el día del partido, el encuentro decisivo que todos habían estado esperando. Goku caminaba hacia la línea de medio campo con una calma inusual. Su semblante había caído, pues a sus espaldas, sus amigos le daban algo de espacio, viéndolo sin mucho que decir. La respiración del Son se aceleraba y bajaba, parecía estar buscando su concentración. Hiroshi, arreglándose el uniforme, se acercó a su amigo, enfocando su vista a sus rivales de ropa negra, parecía querer devorarlos con la mirada. Siempre me pregunté, ¿de dónde viene esa serenidad en los partidos? Interrogó curioso, poniendo una banda rojo en su brazo derecho. El pelo de punta y lo miró con una clara sonrisa de satisfacción y calma, buscando estirar su cuerpo. Lo necesito, aclaró el de pelo negro. Hiroshi asintió, empezó a caminar hacia enfrente, dando varios aplausos. ¿Es tu primera vez jugando sin él, verdad? Interrogó curioso, dejando las palabras en el aire. Bien, concéntrense, chicos. Hoy no hay margen de error. Gritó el Ori mayor, mientras el equipo se reunía en círculo, intercambiando miradas serias. Goku respiró hondo, dejando que el aire fresco inundara sus pulmones. Podía sentir el nerviosismo de los demás. Pero él, pese a todo lo que cargaba en su interior, solo sentía un vacío tranquilo. Es solo un juego, murmuró para sí mismo, aunque sabía que no era así. Escuchen, este no es un partido cualquiera. Si ganamos hoy, nos pondrán en la mira. Esto podría ser nuestro pase a una academia profesional. ¿Lo entienden? Motivó el capitán del equipo. Todos asintieron. Goku notó como algunos compañeros tragaban saliva, mientras otros apretaban los puños con determinación. ¿Y tú, Son? El capitán lo miró directamente. Haz lo tuyo. Haz lo que mejor sabes hacer. Goku esbozó una ligera sonrisa y asintió, yendo a su posición. El pitazo inicial resonó como un disparo en la quietud del estadio. Goku dio el primer paso con energía, su cuerpo se tensaba con cada movimiento. El sol pegaba fuerte, pero no era el calor lo que lo agobiaba, sino una sensación interna, un peso que lo distraía. Apenas el juego comenzó, un delantero rival se lanzó en carrera hacia él, ansioso por salirse con la jugada. Goku, sin perder tiempo, ejecutó una bicicleta rápida que aturdió al oponente. Con ese movimiento clásico y preciso, lo dejó atrás, sintiendo la textura del césped bajo sus pies, mientras se deslizaba entre la defensa. Con la mirada fija y en constante evaluación, Goku observaba a la defensa contraria, analizando cada guardia y cada movimiento. Había una presión en el ambiente, la necesidad imperiosa de encontrar ese espacio, ese hueco que le permitiera dar el pase perfecto. El balón iba de un lado a otro con agilidad entre sus pies. Primero utilizó una bicicleta para sortear a un defensor y luego un cambio de ritmo y una finta lateral para burlar a otro. Aún así, algo en su mente le distraía. Los gritos de sus compañeros se mezclaban en el ambiente, pero Goku ya tenía la cabeza puesta en otro lado. Al otro lado de la cancha, más allá de la defensa rival, sentía una presencia familiar, unas rápidas pisadas por la banda derecha. No podía verla claramente, pero lo sentía. La vibración y la súplica silenciosa que le recordaban a su hermano menor, Akiro, siempre en el lugar exacto, en el sitio ideal para recibir el pase. Mientras corría y esquivaba a los mediocampistas que se lanzaban a por él, Goku se coordinó de inmediato con Daigo.
En un instante, deslizó el balón hacia Daigo con un toque sutil, y este, adaptándose a la jugada, se desmarcó con determinación. Ambos se movieron en sincronía, pasándose el balón de un momento a otro de forma rápida, dejando atrás incluso a los defensas que intentaban recortar el pase. La pared los llevó a una posición perfecta, en el borde del área, donde Goku sabía que podía ejecutar el mejor pase. En medio del estruendo del estadio, Goku escuchaba cada sonido a su alrededor, pero su concentración se centraba únicamente en hacer ese pase de ensueño. Con la vista fija en el espacio que quería explotar, notó un hueco ideal entre la defensa rival. Sin dudarlo, puso en marcha sus reflejos y, de forma instintiva, lanzó un pase en arco casi perfecto, calculando la fuerza y la curva necesaria para que el balón se desplazara con precisión. El rostro de Goku se iluminó con una sonrisa de complicidad. Él sabía lo que vendría. Sus ojos seguían el trayecto del balón, mirando ese punto vacío en la esquina, donde el pase siempre llegaba. Mientras seguía la trayectoria del balón, Goku se preparó para ver a Akiro correr hacia él, tal como había imaginado en su mente. Era una sensación de su hermano menor, Akiro. La misma vibra que sentía cuando jugaban juntos, cuando el pequeño siempre estaba en el lugar exacto, en el sitio ideal para recibir el pase. Goku no podía ignorarlo. Gol, susurró, con una sonrisa satisfecha, como si ya lo hubiera visto en su mente. Pero la sonrisa se borró casi instantáneamente. El balón tocó el césped y comenzó a rebotar, quieto en el pasto. Algo en su pecho se detuvo. No había nadie allí. No había nadie para recibirlo. Nadie esperaba ese pase. Aquí, murmuró, su voz quebrada, buscando entre la multitud a aquel niño de cabello blanco, el que siempre estaba en el lugar correcto, el que nunca fallaba. Pero sus ojos no encontraron nada. El campo se había llenado de un vacío palpable. El pase que había hecho, tan certero en su mente, había caído en un espacio vacío. No había nadie esperando. No había nadie en ese lugar. Tú no puedes fallar eso, susurró para sí mismo, como si pudiera hacer que todo volviera a la normalidad. Pero no lo hizo. La realidad seguía siendo la misma. El balón, al igual que su hermano, ya no estaba allí. Un vacío que no podía llenar. Bueno, hasta aquí este cap, la verdad es que no sé qué hice, solo me puse a escribir, así que mire,